Le creció la familia de don Carlos. Sí, ¿qué más? Dios le bendiga. Sí, Amparo. Edison. A las 9 empieza. Buenos días, iglesia. Buenos días. Bueno, le voy a pedir a Master que mute los micrófonos todos, por favor. ¿Qué? Sí, gracias, hijo. Están tomando. Lo que estamos haciendo, hermanos, es pidiéndole a cada uno de ustedes que mute su micrófono. Aunque ya yo sé que Mateo nos está ayudando a hacerlo. Sí. Mejoró. Es que Porque la idea es puede que venir más por esta esquina, mejor. no interfiera el sonido de todos de los que estamos en casa, sino que solamente esté abierto el sonido de quien esté hablando, en el caso de nosotros, de quien vaya a tocar. Manuela Espina todavía creo que tiene uno de los micrófonos abiertos. Bueno, creo que debe ser la cámara. Bueno, creo que estamos listos. Muy bien. Espero que todos me escuchen bien. Los saludamos desde Río Negro a todos los hermanos de Marinilla y a todos los hermanos de la iglesia de Río Negro. De corazón nos conmueve mucho, nos alegra mucho que Dios le haya dado gracia al hombre, al ser humano, para que podamos crear herramientas tan maravillosas como estas y podernos así reunir como iglesia del Señor. Es bueno vernos, es bueno saludarnos. Yo sé que todos nos hacemos falta, pero yo creo que también en tiempos como estos podemos glorificar a nuestro Señor, aunque parezca que todo vaya mal, ¿cierto? Entonces yo los invito para que estemos conscientes del beneficio y la bendición que implica el reunirnos y el ser pueblo de Dios. Ser pueblo de Dios, que es justamente sobre lo que quiero hablarles para comenzar antes del tiempo de las canciones. Si ustedes pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 10. Voy a dar unos minuticos para que vayan buscando. Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 22 en adelante. Quiero leer todo este pasaje. Juan 10, del 22 en adelante. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Además de la profunda respuesta que Jesús le da a los judíos, quiero resaltar pues varias cosas aquí. Lo primero es que hay quienes pretenden demostrar que conocen a Dios o que son hijos de Dios o que creen en Dios, pero no es así. Generalmente nos encontramos con personas que dicen, sí, por supuesto, yo creo mucho en Dios, y a veces su forma de vida, sus obras, demuestran todo lo contrario. Y es maravilloso como en el versículo 27 de este capítulo 10 de Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces se imagina uno como un rebaño de ovejas, como cuando el pastor sale en la mañana o en la tarde y hace algún sonido con su voz, con un grito, con un silbido, con una campana, y todas ellas vienen a él porque saben que esa es la voz, que esa es como la señal del maestro. Y él las conoce a sus ovejas. Y es una particularidad que tenían los antiguos pastores, y es que sabían de qué color o qué manchas tenían las ovejas, o las patas, o si tenían una orejita chueca, o si tenían la nariz un poquito torcida, en fin. Eso pasaba entre los pastores y las ovejas, aunque fueran tantas y todas tan parecidas. Él las conoce perfectamente. Lo que da a entender la palabra es que Dios nos conoce a profundidad, hermanos. No nos cansaremos de afirmar lo mismo, que Dios nos conoce aún más de lo que nosotros mismos nos conocemos por una sencilla razón, y es que Él fue el que nos creó. Y Él nos conocía desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestra madre. Todos nuestros secretos, todo nuestro pasado y todo nuestro futuro, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras luchas, nuestros triunfos, nuestras certezas, todo Él lo conoce. Somos ovejas, como dice una canción, medio chuecas, sí, medio torpes a veces, pero el pastor nos conoce. Y lo interesante es que aquí lo que está afirmando Jesús delante de los judíos es que sus ovejas lo siguen. Por eso digo que hay quienes dicen conocer al pastor, pero no lo siguen. Pero aquí el versículo 27 dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Porque creer es actuar en consecuencia con ser hijos de Dios, con la fe que hemos aprendido. Y el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo creo, hermanos, que esta es, digamos, la promesa más grandiosa que hay en este pasaje de este evangelio. Y es saber que si una vez fuimos adoptados como ovejas de su rebaño, nunca más seremos arrebatados de este redil. Es probable que por ser ovejitas rebeldes, pues como que andemos por ahí como por las peñas, acercándonos peligrosamente a los terrenos del lobo. Sin embargo, Él con amor nos recoge y nos vuelve al redil, pero nadie nos puede arrebatar de su mano porque Filipenses enseña que Él va a perfeccionar su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y eso es una gran seguridad. Miren, hermanos, porque Él es el creador del mundo y a Él no se le pasa nada. Su poder es eterno, su grandeza no tiene fin ni tiene límite. Y en las manos de ese poderoso Dios, nosotros somos guardados. Y nadie nos va a arrebatar de allí. Por eso Pablo decía que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos.
y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre, porque allí surte efecto toda la gracia derramada por medio de Jesucristo y todo el poder demostrado por el Padre, dándonos también a su Espíritu Santo como una marca. A veces lo que hacen los pastores es que marcan a las ovejas en su pelaje con una raya de pintura roja o de cualquier otro color para reconocerlas. Y digamos que en una comparación, es una comparación muy superficial, pero que nos da a entender lo que pasó también con el Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo marcó nuestras vidas, nuestros corazones, puso su sello en nosotros, un sello que no puede ser nunca borrado. No es una mancha de pintura, como con las ovejas de verdad, sino que es una marca en nuestra alma y en nuestro corazón, la presencia viva de Dios dentro de nosotros, prometida para siempre, que es el Consolador. De manera que alegrémonos en esta promesa de ser hijos, de ser ovejas, que nadie nunca nos arrebatará de su mano, que somos parte de su redil y que tenemos la marca del Espíritu Santo. Y que en toda la potencia del Padre pues estamos seguros y en toda la gracia del Hijo estamos seguros. Los invito entonces para que hagamos una oración y cantemos un par de canciones que están relacionadas justamente con esto. Los invito para que inclinen sus cabezas, cierren sus ojos y nos pongamos en disposición para que esta sea una mañana en la presencia del Señor. Señor, hay tantos hermanos, tantas familias reunidas hoy, queriendo estar juntos, claro, queriendo abrazarnos, darnos la mano, mirarnos a los ojos, por supuesto, pero también queremos ser obedientes, respetar las autoridades y tener cautela frente a todo lo que está ocurriendo, porque eso es testimonio vivo de la iglesia delante del mundo. Pero Señor, no hay ninguna frontera, ni ninguna pandemia, ni ninguna situación que pueda limitar tu poder. Por eso yo sé que tú estás en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras casas hoy. Y que aquí, por medio de internet incluso, Señor, tú nos hablas al corazón, nos consuelas, nos abrazas y nos recuerdas, viendo el rostro de nuestros hermanos, que somos parte de un pueblo escogido y celoso de buenas obras, un pueblo llamado, un pueblo que es como ese rebaño que tú has guardado para los siglos de los siglos. Te quiero dar gracias por los niños, por los padres, por las madres, las abuelas, por los líderes, por todos los que estamos aquí reunidos, Señor. Te pido de corazón que las canciones, la cena, el sermón, vengan de tu parte, sean guiados por ti y nos alegremos, Señor, porque no es tiempo para la tristeza, creemos que es tiempo para el júbilo de saber que sin importar lo que pase, nada nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Guíanos en esta mañana, te lo pido. Amén. Vamos a comenzar cantando una canción titulada Jehová me pastoreará siempre, que es la 345, y yo le pido por favor a el máster que comparta la letra de la canción, ustedes la van a poder ver ahí en pantalla.
Jehová me pastoreará siempre, en la sequía saciará mi alma, y dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre. Jehová me pastoreará siempre. En la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre. Y seré como el cordero y como la que gracias a tu Jehová me pastoreará siempre, en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre, y seré como el cordero y como cuyas aguas nunca faltan. Jehová me pastoreará siempre. Vamos ahora a cantar una canción titulada El Señor es mi pastor, que es la número 25. Perdón, la número 95. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pasos delicados me harán descansar, tu agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor.
el pasto predicador, siempre habrá descansar. Junto al agua de refugio, de paz voy a hablar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, para amor de su el Señor es mi pastor, nada me faltará, me faltará. Yo sé que muchos de nosotros extrañamos el Gloria, las canciones del Gloria. Así que vamos a cantar una canción titulada Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, vida del mal, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenza así, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Yo soy decirle, manda mi alma, la libertad estoy en mi vida, llena de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Muy bien, y ahora vamos a terminar con
una canción que titula Cordero, que habla del eterno Señor y el Salvador, ante cuya presencia toda la creación clama y tiembla, y cuyo rostro, el rostro de Dios, alumbrará, porque un día no habrá necesidad de sol, porque Él lo iluminará todo. Tal es la potencia de su presencia y de su santidad. Eterno Señor y Salvador, la creación clama por ti, tiembla tu voz, rodeado de alabanza sin final, tu rostro como el sol, siempre brillará. Aquí cantaré, como contemplar tu santidad, quién era y quién eres, vestido de justicia y majestad, solo un poco de ti, aquí estoy ante ti, sangre de quebrantado, eres santo, eres santo. Eres santo, sentada a la diestra de Dios. Toda alabanza por el cielo y la eres santo, eres santo, Cordero de Dios, eres santo, eres Señor, queremos darte muchas gracias, porque sé que todos hemos cantado con el corazón, que lo hemos hecho solamente para ti, y porque un día todas las melodías, Señor, serán
cantadas juntas, con todos los santos juntos, Señor, por la gloria eterna, por toda la eternidad. Seas tú por siempre alabado, bendito, y que nuestras vidas siempre, Señor, te honren como es debido, porque para eso hemos sido llamados y creados. Ponemos en tus manos para que tú dirijas el resto de este tiempo tan agradable en comunión con los hermanos. Amén. Quiero darle paso al hermano Carlos Ospina, que tiene a cargo la cena del Señor. Hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga, el Señor los guarde en esta preciosa mañana que Él nos concede. Qué bendición tan grande poder disfrutar de esta reunión tan maravillosa. Y ahora pues nos disponemos para que tomemos la Santa Cena del Señor. Entonces los invito a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y por favor, vamos al capítulo 5 y al versículo número 8. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 5 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y realmente esta es la mayor prueba de amor que Dios haya podido hacer por nosotros. Haber entregado a su Santo Hijo, con el cual compartió su gloria eterna, darlo en sacrificio para el rescate de nosotros, unos pobres pecadores que íbamos rumbo a la condenación eterna. Y lo entregó por nosotros cuando éramos pecadores empedernidos, cuando de una manera consciente o inconscientemente nos complacíamos en el pecado. Hoy, por la gracia de Dios, porque tenemos su Santo Espíritu habitando en nosotros, porque tenemos su Santa Palabra a nuestro alcance, ellos nos redarguyen y por esto no practicamos el pecado. Pero en aquel entonces éramos pecadores, de continuo pecábamos. Realmente ese amor de Dios por nosotros es un amor incomprensible. Con toda seguridad de que ninguno de nosotros puede entender ese amor de Dios por nosotros. Y por eso en esta mañana nos gozamos en la presencia del Señor, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, y también recordamos que Él pronto vendrá por nosotros. Por eso, hermano, usted que ya hizo su profesión de fe, que se bautizó en las aguas para
testimonio delante de la humanidad y delante de los hermanos, que está en paz con la iglesia, que está en paz con el Señor. Lo animo para que compartamos en esta mañana la Santa Cena del Señor. Y antes de esto, vamos a orar. Dios nos concede la oportunidad para que, si de pronto hay algo que nos impida tomar la cena, antes de hacerlo nos arrepintamos y procedamos con libertad a participar pues de este acto tan especial que conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo invito pues para que oremos. Señor del cielo y Señor de la tierra, en esta hora estamos muy agradecidos contigo por ese amor incomprensible por nosotros, por demostrarnos, Señor, con la muerte de nuestro Señor Jesús, que realmente nos querías rescatar y lo has logrado, Señor. Gracias por entregar a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias por este momento, por la Iglesia de Cristo, porque nos permites recordar este sacrificio tan maravilloso, único. Gracias por el pan que representa tu cuerpo, Señor Jesús, desfigurado, maltratado, escupido, humillado por nosotros, Señor, los que hoy hacemos parte de tu iglesia. Gracias por el zumo que representa la sangre inmaculada que vertiste por nosotros, Señor, la cual tiene poder para limpiar nuestros pecados, para purificarnos, Señor. Te agradecemos, pues, Señor de los cielos, y procedemos en esta hora a tomar la Santa Cena en tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo invito, pues, mi amado hermano, a que comparta con los hermanos que pueden participar de este acto y que están a su lado, o usted que también está solito allí, pero en la presencia del Señor, y puede tomar la cena. Procedamos pues a hacerlo.
Bueno, mis hermanos, y los saludo a todos los que están conectados. Tenemos en este momento a 39 personas. Yo sé que algunos están yendo y viniendo por cuestiones de conexión, pero los saludo a todos. Es un privilegio volverlos a ver, aunque sea por este medio. Es un privilegio que no tenemos ni siquiera los domingos, porque no nos vemos con todos, Marinilla, Río Negro y los otros que nos visitan también. No podemos verlos ni siquiera los domingos, así que creo que este es un evento especial. Este es un momento para darle gracias a Dios. Un saludo a los niños que nos ven, que están allí con sus padres. Me alegra verles. Espero que se estén portando bien en esta cuarentena, que no estén haciendo mucha rebeldía. Ahí los padres les lanzan la mirada de... Pero bueno, me alegra pues verlos a todos y me alegra sobre todo pues tener este tiempo de compartir la palabra con ustedes. He escogido un tema que creo que es fundamental para todos nosotros. Déjenme empezar la presentación. Ok. Ok. Y el tema que he escogido es el tema del Evangelio. No sé si todos ven bien. Me confirma, Daniel, me confirma si se ve bien. Sí, perfecto, sí. Sí, se ve todo bien, listo, para arrancar y no tener ningún problema técnico. Quiero hablar de lo básico del Evangelio. Lo básico del Evangelio, porque creo que es fundamental para todos en este momento recordar qué es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Por qué hablamos tanto del Evangelio? Y aún en estos tiempos de tanta incertidumbre, dificultad, enfermedad, ¿cierto? Zozobra, si se puede decirlo. Yo creo que es fundamental volver al Evangelio. En estos días estaba leyendo una frase que decía: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. Piense un momento en esa frase. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que tenemos. Es lo más importante para nosotros. Si usted tiene una mala concepción en cuanto a Dios y el Evangelio, bueno, creo que eso va a tener repercusiones en su vida. Así que creo que por eso es lo importante de volver a lo básico del Evangelio. Y para esto tengo una pregunta para todos ustedes, antes de pasar a orar. Y la pregunta es esta: si pudieras pensar brevemente, ¿cómo definirías el Evangelio? Si te cogieran a quemarropa, sin Biblia, y te dijeran, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo defines el Evangelio? ¿Qué responderías a eso? Así que con esta pregunta en mente, quisiera empezar orando brevemente para compartir este sermón con ustedes. Dios, gracias porque has venido a nuestras vidas, has iluminado nuestro oscuro mundo y nos has dado la luz de tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a entender que no es solamente para el día en que fuimos salvos, sino que el Evangelio nos ayuda para todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este no es un sermón muy largo, así que creo que vamos a ir al corazón del Evangelio y a aplicarlo. Hay una frase que me gustó mucho también y es la siguiente: necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Creo que para aquellos que han sido cristianos o han seguido a Cristo durante muchos años, creo que se identifican con esta frase. El Evangelio es algo tan común en la iglesia, algo tan normal, por así decirlo, que a veces lo olvidamos. Se deja de ser parte de nuestra vida. Y me gusta también lo que dijo Steven Morales en un artículo donde él contaba que le preguntaron una vez en una entrevista ¿qué es el Evangelio? Y él no pudo responder, él no pudo sacar ningún versículo en cuanto a esto. Y él dice: todos somos amnésicos del Evangelio, a todos nos da esa amnesia el Evangelio. Profesamos creer en Cristo, pero lamentablemente a veces actuamos como si creyéramos que la carga de nuestra salvación estuviera sobre nuestros hombros.
No sé cuántos de ustedes se identifican con esta frase. Y continúa diciendo, al igual que los israelitas, somos rápidos en olvidarnos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Esto resulta en vidas que profesan amar a Dios, pero que en realidad sirven a otros dioses. Tal vez podamos articular el evangelio, pero nuestras vidas muestran que el evangelio no nos ha cautivado por completo. Y esta es la carga de este mensaje en esta mañana. Yo quiero que el evangelio realmente lo cautive a usted totalmente, que no sea algo como, sí, el evangelio es esto y ya, fue para un momento en mi vida, hace 1 año, 5 años, 10 años, no, que piense en el evangelio como la razón más importante por la cual estamos aquí en esta tierra, que piense en el evangelio como aquello que nos ayuda a levantarnos cada día y a perseverar, a pesar de que el mundo se ve oscuro, gris, difícil. Y quiero para esto entonces ir a la Biblia. Y qué mejor libro que la carta de Pablo a los Romanos para que nos dé un panorama de qué es el evangelio. Y bueno, para esto he tomado varios versículos y me he apoyado en algunos de los hermanos para que me ayuden a leer. Así que voy a ir poniendo allí algunos pasajes y si alguno de los hermanos que le he pedido que lo lea lo tiene, se desmutea y nos ayuda leyendo este pasaje. Para el resto de nosotros, habrá su Biblia allí en Romanos, que estaremos meditando bastante y leyendo bastante en esta hermosa carta de Pablo a los romanos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. El hermano que le pedí leer estos pasajes, por favor, nos ayuda. Buenos días, hermanos. Dice Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Y mi hermano Edison, ¿puede leer también el versículo 18, por favor? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la injusticia de la verdad. Gracias. Entonces aquí empezamos a mirar, hermanos, ¿qué es el evangelio? Bueno, Pablo lo define como el poder de Dios, allí en el versículo 16, como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Bien interesante esas palabras, ¿cierto? Que es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios para salvar a las personas, a todos los que crean. Y que la justicia de Dios se va a manifestar por medio del evangelio. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero allí, una vez que ha definido más o menos o de manera general qué es el evangelio, él va a arrancar diciendo que la ira de Dios se revela contra las personas malvadas. Es bien interesante que al hablar del evangelio, una de las primeras cosas que debemos entender es la condición del hombre ante el evangelio. Este va a ser mi primer punto en esta mañana. ¿Cuál es mi condición ante el evangelio? Y para ello vamos a leer el versículo 21 también. Acabamos de leer el versículo 18 del capítulo 1, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad e injusticia de los hombres que detienen la verdad de Dios, ¿cierto? Y el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Y es bien interesante este pasaje. Vamos a continuar con Romanos capítulo 2 del 3 al 5. Si alguien lo puede leer, si me hace el favor. Buenos días a todos, es un gusto poder estar aquí entre ustedes. Y Romanos 2,
3 al 5 dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime. En este pasaje que acabamos de leer es bien interesante porque en el anterior nos había hablado de hombres malos que se rebelan, ¿cierto? Y esto atrae la ira de Dios contra ellos. De hecho, al final del capítulo 1 sigue avanzando y sigue describiendo a aquellos hombres. Pero es bien interesante que en el versículo 21 vimos que el corazón de ellos es como, es necio. Y esa es una de las primeras cosas que quiero que notemos. El corazón de una persona lejos del evangelio es un corazón necio. Y no solo necio, sino que dice que fue entenebrecido, está en tinieblas porque es un corazón necio, apartado de Dios. Ahora, alguno de ustedes podría decir, no, yo no soy esa persona. Yo soy una persona buena, yo trato de servir a Dios, yo trato de seguir a Dios. Pero en realidad, Romanos capítulo 1 nos da el detalle de cómo las personas cambian a Dios por toda una serie de cosas, por ídolos, por relaciones, por toda una serie de cosas. Y por eso es que me gusta el pasaje que acabo de leer, Jaime, porque empieza con una pregunta y dice allí, y piensas esto, tú que juzgas a los que tales hacen. Alguien de ustedes podría pensar, no, pero yo no soy así. Esas son las personas que vemos en la televisión, que matan, que violan, que roban. Y al hacer eso, los estamos juzgando. Pero acá nos dice, y piensas tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Bien interesante. Muchas veces podemos juzgar a los demás. Podemos decir, esas son las personas que vemos en televisión, pero ¿cuánto de esto nosotros mismos no hemos hecho? Y dice allí que escaparás del juicio de Dios. Y no solo eso, sino que él sigue avanzando en el tema del corazón. Y en el versículo 5 nos habla de que las personas que hacen esto no solamente tienen un corazón necio y entenebrecido, sino en el versículo 5 nos dice que tienen un corazón ¿qué? No sé si lo pudieron ver allí. Un corazón no arrepentido. Así que en realidad no es un corazón rojo como el que tenemos aquí, sino que sería más un corazón negro, como el que estoy mostrando en este momento. Y en el versículo 29, allí nos habla de un corazón también incircunciso. Es decir, en resumen, mis hermanos, la persona que está lejos del evangelio, y de hecho todos nosotros alguna vez estuvimos lejos y apartados del evangelio, y la condición de esa persona es la condición de una persona con un corazón necio, entenebrecido, no arrepentido y un corazón no regenerado o incircunciso delante de Dios. Así que quiero que en este punto notes que no solamente nuestra condición ante Dios y ante el evangelio está muy mal y está muy grave, sino que quiero que empieces a entender la necesidad que todos tenemos del evangelio, porque la palabra evangelio significa buenas noticias, y en realidad lo que he dado hasta ahora son puras malas noticias, de que tu corazón está necio, de que tu corazón está entenebrecido, de que tu corazón, si estás lejos de Dios, es un corazón sin arrepentirse, de que tu corazón es un corazón no regenerado, es decir, un corazón muerto, un corazón incircunciso. Y creo que es importante entender este panorama. Y algunos de ustedes se pueden estar preguntando, bueno, yo ya sé eso. ¿Qué tiene que ver esto con mi situación hoy en día, en el 2020? Yo estoy sufriendo, yo estoy mal, el coronavirus me ha afectado a mí, ha afectado a mi familia, ha afectado la economía. ¿Qué tiene que ver este tema con esto? Bueno, déjame decirte que tiene bastante que ver. Porque si no entiendes este tema del evangelio bien,
tendrás un problema mucho mayor que el coronavirus. Tendrás un problema mucho mayor que una enfermedad o que una difícil situación económica. Tendrás un problema directamente con Dios en el día del juicio. Como dice el pasaje que acabamos de leer, ¿crees que escaparás del día del juicio? Claro que no, no escaparemos. Dios lo conoce todo. Dios lo ve todo. Por eso, esto es algo arriesgado. Entender el evangelio es algo arriesgado. Creo que hay que entender lo importante que es esto. Y para esto quiero seguir avanzando en nuestra condición ante el evangelio. Le pido al hermano que tiene el pasaje de Romanos 3, del 10 al 18, que nos lo lea si nos hace el favor. Buenos días, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Muchas gracias, Jorgito. Y quisiera hacer una pequeña lista de lo que vemos allí en Romanos 3, 10 al 18, que es el próximo pasaje que estamos, de hecho, leyendo. Hice una pequeña lista para que usted pueda entender que el evangelio son las buenas noticias, pero estas buenas noticias no pueden llegar a una persona a menos que entienda las malas noticias. Verás, muchas veces queremos predicarle a las personas el evangelio y nosotros mismos a veces entendemos mal el evangelio porque no entendemos cuál es nuestra condición. Pero creo que este pasaje de Romanos 3 nos ayuda bastante a clarificar eso. Hice una lista bastante textual de, creo que son 11 cosas que vemos allí. La primera es que no hay justo ni aun uno. La segunda es que no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y aquí empieza a describir partes del cuerpo de la persona. Su garganta es igual o equivalente a un sepulcro abierto. Imagínese usted una tumba abierta, ¿cierto? La podredumbre, el mal olor que viene de allí. La lengua es igual a el engaño. Solamente se usa para engañar. Los labios son como veneno de serpiente. Hágase usted esa imagen. ¿Quién de ustedes le gustaría tener un vaso de esto lleno de un delicioso jugo, pero con una gota de veneno de serpiente? Creo que a ninguno de nosotros se atrevería a tomarlo. Pero así es la persona lejos de Dios. Sus labios son como veneno de serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son prontos a derramar sangre. Y sus caminos tienen miseria y destrucción. No conocen senda de paz. Y en sus ojos no hay temor de Dios. Ahora, es importante entender esto, mis hermanos. Porque si esto fuera una persona, ¿cierto? Según Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, ¿el pecado está fuera de la persona o estaría dentro de la persona? Eso es muy importante entenderlo, para que podamos entender cuál es nuestra condición delante del evangelio. Pues bien, yo he creado un gráfico y evidentemente el pecado está dentro de la persona. No es algo que simplemente una persona haga. Es algo que posee a la persona. Recuerde que en Juan nos dice el evangelista, el autor del evangelio de Juan nos dice que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Así que si esto fuera una persona, no veríamos no veríamos el pecado fuera de la persona, sino que lo veríamos allí,
en lo profundo de su corazón. Allí veríamos el pecado. No podemos decir que la maldad está fuera de nosotros y que nos podemos deshacer de esa maldad, de ese pecado fácilmente, sino que más bien diremos que el pecado está dentro de nosotros, que pertenece a nosotros. De hecho, está tan dentro de nosotros que somos esclavos del pecado. Y mis hermanos, como decía un predicador, no estoy tratando de convencer a hombres buenos de que están en problemas delante de un Dios malo, porque ese no es el caso. Si usted comienza entendiendo el evangelio como hombres buenos que se equivocan y que Dios es demasiado fuerte con ellos y que Dios se aira y que Él los va a castigar, creo que está malinterpretando lo que la Biblia dice. Porque lo que en realidad nos está mostrando la Biblia es que debemos convencer a hombres malos que merecen la ira de un Dios bueno. Creo que ese es el punto del evangelio. Y creo que hasta acá hemos visto malas y malas y malas noticias. Y creo que, de hecho, entender esas malas noticias es lo que hace tan gloriosa la buena noticia, el evangelio. Piense un momento en si en el día de mañana encontraran la vacuna para el COVID-19. ¿Cuántos de nosotros no nos regocijaríamos? ¿Cuántos de nuestros familiares que están en peligro no se regocijarían? ¿Por qué? Porque creo que todos entendemos lo grave que es esta enfermedad. Cuanto más el pecado, cuanto más el virus del pecado que corroe nuestra alma, no solo nuestros cuerpos. Necesitamos una cura para esto. Y aquí vamos a empezar a mirar. Vamos a empezar a ver qué hizo Cristo por nosotros. ¿Qué hizo Dios el Padre estando en nuestra condición de pecado? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hace Él? Y aquí es donde lanzo mi pregunta para usted, hermano. ¿Sabe qué hizo Dios por usted? ¿Tienes la plena certeza de lo que Dios ha logrado para salvarte? ¿Vives a la luz de lo que Dios ha hecho por ti? Creo que esta es la pregunta fundamental de esta mañana. Creo que muchos hemos escuchado cuál es nuestra condición antes del evangelio, pero ¿sabemos qué pasó cuando Dios quiso salvarnos? Bueno, esta es la oportunidad para ver esto. Le pido al hermano que tiene Romanos capítulo 3, que nos lea los versículos del 24 al 26. ¿Alguien lo tiene? Sí, Romanos 3, 24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. Recordemos que justo antes de este pasaje, en el versículo 23, nos dice allí la palabra de Dios que todos pecaron. Y por esta razón, todos están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Y eso sigue siendo parte de las malas noticias. Pero aquí en el versículo 24 es donde empezamos a ver lo que Dios hizo por nosotros. Y quiero que, aunque hayas escuchado este versículo 1000 veces, puedas entender y meditar en esta mañana en qué ha logrado Cristo por ti. ¿Qué ha logrado Dios? ¿Qué hizo Dios para salvarte? ¿Qué hizo Dios para salvarme? Aquí en este versículo dice que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Y esto mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo siguiente dice que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué quiere decir todo esto?
Quiere decir que Dios encontró una manera en que pudiéramos ser perdonados, en que nuestros pecados fueran quitados, de tal manera que nos pudiéramos presentar como justos delante de Dios. Y sabemos que por otros pasajes que esta manera fue que Cristo viniera, viviera una vida perfecta, muriera en la cruz por nosotros. Quiero que entendamos, hermanos, muy claramente esto. Quiero que los niños lo entiendan. Quiero que entiendan que todos desde nuestro nacimiento tenemos un corazón malvado, como lo vimos ahorita, un corazón necio, entenebrecido, un corazón no arrepentido y un corazón incircunciso. Pero cuando Cristo viene a vivir esa vida perfecta y a morir en la cruz por cada uno de nosotros, es allí donde el Padre empieza a elaborar un plan. Bueno, ya lo había elaborado, pero empieza a funcionar su plan. De que podemos recibir a Cristo y lo que Él hizo en la cruz, lo podemos recibir nosotros. Y ahora ya Dios no nos ve llenos de pecado, sino que Dios nos ve limpios, nos ve justificados. Él dice allí que Dios puso a Cristo como propiciación. Recordemos que esa palabra propiciación quiere decir como el sacrificio que cumple las demandas de la justicia de Dios y que absorbe la ira de Dios. Eso es lo que significa propiciación. Un sacrificio, como en el Antiguo Testamento, que cumple toda la justicia de Dios. Porque Cristo fue golpeado por la justicia de Dios. Cristo fue abatido por la justicia de Dios. Dice Isaías que sobre Él pusimos todos nuestros pecados, que Él los cargó. Y creo que fue un gran peso. Ninguno hubiera podido hacer esto. Ninguno hubiera podido cargar por los pecados del mundo. Sobre Él pusimos nuestros pecados. Él los cargó en esa cruz. Y Dios el Padre lo vio como el sacrificio para absorber la ira que estaba destinada para nosotros, para usted y para mí, por todos nuestros pecados. Y esto lo hizo con miras a mostrar su justicia, porque Dios es el justo y el que justifica. Y Romanos capítulo 5, avance allí unas hojitas en el libro de Romanos. Y dice allí el versículo 6 al 8, porque Cristo, lo tenemos mis hermanos, les voy a dar un segundito más. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice allí, porque Cristo, cuando aún éramos buenos, éramos sin pecado, estábamos tratando de buscar a Dios y vivir una buena vida delante de Él. No, cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando éramos apartados y separados de Él, dice allí, a su tiempo murió por los impíos, por los malvados. Y el versículo 7 nos muestra lo grande que son estas buenas noticias. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Si mucho daremos la vida por nuestros padres, por un hijo, por un amigo muy cercano. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Debes entender esto, hermano. Debes guardarlo en lo profundo de tu corazón. Porque si no entiendes esto, nunca vas a entender las buenas noticias. Déjeme explicar, bueno, voy a terminar de leer este versículo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Muchas veces, algunos de nosotros no vemos el evangelio como la gran cosa. No estimamos el evangelio como lo que realmente es. Y creo que no estimamos esto y no lo vemos como unas realmente buenas noticias porque no entendemos las malas noticias. Empequeñecemos estas verdades de que éramos pecadores y aún Cristo nos amó así. Lo volvemos una trivialidad. No entendemos realmente cuál era nuestra condición apartada de Dios. Pero debemos entender que aún contando con un corazón malvado, Dios tuvo que hacernos ese trasplante de corazón, limpiar nuestra vida de pecado, morir por nosotros, traer el Espíritu Santo, adoptarnos en su familia,
Y no solo eso, algún día nos dará un cuerpo glorificado para que vivamos por Él. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. En Romanos capítulo 8, versículo 1. No sé si mi hermano Jaime Andrés quiere ayudarme a leer ese pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 1. Sí, claro. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ese es un pasaje que me gusta mucho. No hay que temer. No tenemos por qué temer. De hecho, en este capítulo de Romanos 8 nos dice, ¿qué nos separará? ¿Quién nos separará o qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, pecado, desnudez, coronavirus. No hay nada que nos separe si realmente estás en Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Andas conforme al Espíritu? Verás, muchas personas han escuchado estas doctrinas de una manera u otra. En la iglesia hablamos mucho de esto, pero la pregunta no es, ¿has escuchado esta doctrina? ¿Has leído este versículo? Sino, ¿qué impacto tiene esto en tu vida hoy? ¿Cómo vives tú a la luz de esto? Y para esto quiero llegar a la conclusión de este mensaje, que es mi segundo punto y es mi respuesta al Evangelio. Ya hemos visto en nuestro primer punto mi condición ante el Evangelio, cómo era mi estado antes de venir al Evangelio. También hemos visto en parte las buenas noticias que nos trae el Evangelio, pero esto no es suficiente y nunca será suficiente. El Evangelio demanda una respuesta de parte de nosotros. ¿Cuál es tu respuesta al Evangelio? Y para esto tengo algunas preguntas antes de leer este pasaje de Romanos 12. Y es, ¿cuál debe ser tu manera de pensar al comprender las cosas maravillosas que Cristo, que Dios, el Padre, que el Espíritu Santo que habita en nosotros ha hecho por ti? ¿Cómo debe cambiar tu forma de pensar? Quiero que lo estés pensando. ¿Cómo debería este Evangelio impactar y transformar mi vida también? En el sentido de cómo vivo mi propia vida y cómo trato a los demás. Es decir, si este Evangelio es realidad en mi vida, va a haber una transformación. No solamente en mis decisiones y cómo vivo, sino en cómo veo a los demás, cómo trato a los demás. Y una tercera pregunta, ¿qué decisiones debes tomar en tu vida que reflejen que Cristo es no solo tu Salvador, sino también tu Señor? Muchas personas, o he encontrado en mi propia vida y en la vida de muchos cristianos, que algo que nos falta a menudo es el tema del agradecimiento. A veces olvidamos nuestra condición de pecado, de maldad, de miseria. Olvidamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no había ninguna esperanza para nosotros. Olvidamos eso. Y por lo tanto, olvidamos las buenas noticias. Y cuando olvidamos, dejamos de agradecerle a Dios por esto. Y déjenme decirle, mis hermanos, que el primer paso antes de caer, el primer paso antes de alejarnos de Dios, el primer paso para enfriar nuestro corazón a las cosas espirituales es dejar de ser agradecidos. Dejar de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que hizo y todo lo que hará, aún por todo lo que está haciendo hoy. Para muchos de nosotros tal vez la vida cristiana se ha vuelto una doctrina que sabemos o que escuchamos, pero no es así. La vida cristiana es más una persona que amamos. La vida cristiana es más una relación con alguien que un concepto que creer. No sé si me entiende. La vida cristiana no es algo solamente que usted deba leer y creer y ya. No, es una relación con una persona. No sé si vemos la diferencia. Mi deseo en esta mañana no solamente exponer todas esas doctrinas teológicas que son tan importantes en la vida de un cristiano, sino que quiero que haya una respuesta de parte de ustedes. Y qué mejor versículo
que nos demande una respuesta, que Romanos capítulo 12, versículo 1. Y le pido a Mateo si me puede colaborar leyendo este versículo de Romanos capítulo 12 y solamente el versículo 1. Buenos días. Voy a leer la palabra, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, muchas gracias. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o en otras palabras, en otras versiones, lo cual es vuestra adoración lógica. Creo que el autor es bien claro, y si usted hiciera un estudio de todo Romanos, entendería que al llegar al capítulo 12, después de ver las doctrinas más grandes y fundamentales para la vida de un cristiano, después de ver la condición de las personas que están separadas de Dios, que están lejos del evangelio, y una vez que él presenta las buenas noticias, empezando en el versículo 24 del capítulo 3, de todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, llega este versículo. Y este versículo es la demanda de una respuesta de parte de la persona que escucha las buenas noticias. ¿Y cuál es esa demanda? Bueno, acá lo dice, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en este punto quiero referirme a un tema que he estado meditando mucho últimamente y que ha impactado grandemente mi vida. Y es el tema de lo que se conoce como el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es cuando una persona pasa de muerte a vida. Es decir, que aquella persona incrédula empieza a creer en el evangelio porque Dios lo ha despertado para que crean las cosas espirituales, hay un arrepentimiento en su vida, viene a depositar su fe en el Señor y obviamente hay un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio de deseos. Ahora, esa persona ha sido rescatada de la perdición inminente y ha sido rescatada con un propósito, y ese propósito es el de servir a un solo Señor. Ya no va a servir a la carne, al mundo, al pecado o al mismo Satanás, sino que ya el nuevo creyente tiene un solo dueño y amo en su vida. Jesucristo es a quien pasa a ser su autoridad, quien pasa a ser el estándar de su vida. Ahora, muchos de nosotros podemos entender esto. Podemos saber que Cristo es nuestro Señor, lo podemos cantar en las canciones, podemos decir, sí, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Pero creo que acá hay un tema bien interesante. Este acto de tener a Cristo como Señor, este acto de reconocer el señorío de Cristo en mi vida, no es algo que solamente se pueda hablar. No es algo que solamente se pueda cantar. Es algo que se tiene que vivir. Y para eso quisiera leer brevemente, no lo tiene que buscar en su Biblia, el pasaje de Juan 20 y contar un poquito de la historia de este hombre llamado Tomás. Y creo que aún muchos cristianos hoy en día somos como Tomás. Y Tomás nos da un precioso ejemplo de lo que es el señorío, el verdadero señorío de Cristo. Tomás era un discípulo del Señor. Por 3 años fue un discípulo de él. Lo vio enseñar, lo vio predicar, lo vio sanar personas, lo vio ir a la cruz, lo vio morir tal vez, o escuchó que había muerto. Y allí en Juan 20, en el versículo, si quiere buscarlo, no tiene que, pero si quiere buscarlo, en el versículo 24 empieza diciendo que Tomás, uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando Jesús les apareció por primera vez. Él no estaba allí, él estaba en otro lugar. Así que en el versículo 25 le dijeron,
los otros discípulos. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esta vez sí estaba con los discípulos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Este es un pasaje bien interesante que nos muestra el señorío de Cristo por una razón. Tomás había sido un discípulo por mucho tiempo. Y aún así, cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor Jesucristo resucitado, él no creyó. Lo cual, a mi parecer, es algo bastante lógico. Pues ver a una persona resucitar después de una muerte tan cruel como es ir a la cruz es muy difícil. Es muy difícil de creer. Pero una vez que el Cristo resucitado se le aparece a Tomás y lo invita a tocar sus heridas, a poner su mano en su costado, a poner su mano en las heridas, en sus manos, en sus pies, Tomás hace un gran reconocimiento y le dice, Señor mío y Dios mío. Probablemente para Tomás Jesús ya era su Dios. Jesús ya era ese maestro digno de ser adorado, pero Jesús no era su Señor, Jesús no era su autoridad, Jesús no era el estándar de su vida. Y creo que sucede lo mismo con muchos cristianos hoy en día. Cuando le hablamos de que sus pecados le han sido perdonados, el cristiano dice, sí, mis pecados han sido perdonados, Dios me salvó, ya no voy al infierno, ya voy para el cielo. Pero cuando se trata de que Cristo gobierne en cada uno de los aspectos de nuestra vida, eso es lo que falta. Queremos a Dios para que nos limpie los pecados, pero no queremos a Dios para que dictamine cada uno de los pasos que debe tomar. Por ejemplo, cuando buscamos esposa o esposo, ¿tenemos en cuenta a Dios o lo hacemos por nuestros propios impulsos y deseos? Cuando busco un trabajo, cuando buscas tú un trabajo, ¿lo haces pensando en la gloria de Dios, que quiere Dios para mi vida, ya que Él es mi Señor? ¿Lo ves? Él es mi Señor. O simplemente, voy a buscar este trabajo porque pagan bien. Y no importa si tengo que sacrificar los domingos o el tiempo devocional. ¿Cuál es tu estándar? ¿Cuál es tu medida? Recordemos que Tomás vivió los últimos años de su vida en India, donde fue misionero. Él pasó de ser el gran dubitativo Tomás a ser un misionero, llevando el evangelio a todo lugar, convencido realmente de quién era no solamente su Dios, sino su Señor. Ahora la pregunta es para ti, hermano, hermana que me escuchas. ¿Es Dios tu Dios, pero también tu Señor? ¿Es Dios solamente tu Salvador o es también tu Señor? Y aquí es donde debes pensar qué decisiones debo tomar para que eso se refleje en mi vida. De que Él no solamente fue mi Salvador, sino que Él es mi Señor. Hace unos pocos días murió el apologista Ravi Zacarías y él decía una frase que me gustó mucho. Él decía, cuando te acercas a la religión, te acercas a un lugar, pero cuando te acercas a Cristo, te acercas a una persona. Creo que lo deberíamos ver así. El Evangelio no es una serie de reglas por cumplir. El Evangelio no es una serie de normas que debes seguir y cumplir y obedecer. No. El Evangelio es las buenas noticias de un Dios que dio tu vida, que dio su vida por ti. Y cómo debemos responder a eso. Cómo debemos rendir nuestra vida en servicio a Él. Como en las palabras de Romanos 12:1, nuevamente. ¿Cómo debemos presentar nuestra vida? ¿Cómo debemos presentar nuestro cuerpo? En todo aspecto, en todo.
¿Cómo debemos pensar aún en esta época de coronavirus? ¿Cómo nos anima el Evangelio aún en esa época a presentarnos a Él? El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En conclusión, mis hermanos, para terminar esta predicación, algunos se preguntan, ¿cómo sobreviviré el día de mañana? ¿Qué tal si me falta la salud? ¿Qué tal si me falta el dinero? Creo que la respuesta a esto viene únicamente en el Evangelio, en las buenas noticias que nos trae en poner las cosas en perspectiva, en que esta vida pasará, pero la vida eterna no pasará. Mis hermanos, creo que en este punto debemos reconocer que nos hemos quedado cortos en tomar el Evangelio y predicárnoslo a nosotros mismos todos los días. Creo que debemos reconocer que Cristo tal vez es nuestro Salvador para muchos de nosotros, pero no es nuestro Señor. No nos guiamos por lo que Él dice y demanda de nosotros, sino que a veces nos hemos vuelto nuestro propio rey. Nosotros mismos, el yo gobierna más que Cristo en nuestras vidas. Para eso debemos venir en arrepentimiento a Cristo. Él es nuestra única esperanza. Él es tu única esperanza en esta mañana. Y puedes volver a comenzar una relación íntima con Él, donde nuevamente Él no sea solamente tu Salvador, sino que también sea tu Señor. Si quieres orar conmigo en esta mañana, puedes hacerlo. Puedes pedirle que te perdone. Puedes pedirle que perdone tu incapacidad de verle como el Señor. Puedes pedirle venir a Él en arrepentimiento para que Él gobierne tu vida. Puedes pedirle que Él te ayude a entender qué es el Evangelio. Puedes pedirle que Él te ayude a entender cuáles fueron las malas noticias, pero sobre todo, cuáles son las buenas noticias. Puedes pedirle que Él te ayude a vivir hoy, basado en el Evangelio. Déjame orar por ti y por nosotros como iglesia, para que cobremos ánimo y establezcamos el Evangelio como lo más importante. Oremos. Señor, gracias por el precioso Evangelio, por las preciosas buenas nuevas de que aún siendo pecadores, tú mandaste a tu Hijo Cristo a morir por nosotros. Señor, sé que en esta mañana muchos de los que me escuchan tal vez nunca han entendido esto. Señor, te pido que por medio del Espíritu Santo puedas alumbrar sus ojos para entender su estado espiritual de pecado, de corrupción delante de ti y puedan recibir estas buenas noticias. Gracias, Dios, por aquellos que ya han recibido las buenas noticias. Pero oro por aquellos que ya las han recibido, para que no la dejen como algo del pasado, cuando me convertí, que Cristo limpió mis pecados, no, sino que tomen este Evangelio como aquella razón que me ayuda a levantarme cada mañana, a perseverar. Aquel Evangelio que nos dice que no hay nada que nos separe de tu amor. No hay nada que nos separe de ti. Gracias, Dios, por estas verdades fundamentales. Señor, te pido que podamos presentar nuestro cuerpo, el sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que podamos transformar nuestra manera de pensar cada día para darte a ti toda la gloria. No importa las circunstancias, porque las circunstancias no forjan el carácter. Las circunstancias revelan más bien lo que es nuestro carácter, lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque somos débiles, pero en ti somos fuertes. Queremos correr a ti y darte las gracias a ti por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden desbloquear sus micrófonos, podemos saludarnos, podemos hablar un poco más. Espero que pueda meditar en este mensaje, pueda hablarlo con su familia. No sé si hay alguna pregunta, la pueden escribir por el chat, estaré feliz de contestarla si hay alguna pregunta. Y mientras tanto podemos saludar.